Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenas tardes, amigos y familias que nos están sintonizando en este día, en este nuevo programa de Ministerios a su alcance. Muy buenas tardes a todos, un abrazo fraternal a cada persona que nos está escuchando en Radio Costa Rica 930 AM o también a las personas que van a estar viendo en vivo por el Face Live de Radio Costa Rica, el programa, o los que nos van a ver, van a estar conectados en el programa de YouTube, canal de YouTube de Ministerios a su alcance. Usted puede encontrarlo cualquier día, a cualquier hora, puede sintonizarse, puede ver, conectarse al programa como Ministerios a su alcance CR. Repito, Ministerios a su alcance CR. Les voy a pedir que si pueden suscribirse o darle un like para que, un me gusta, para que pues más personas vean el programa y no es para que me vean a mí o vean el programa que tengo. No se trata de eso. Se trata de que entiendan el mensaje, de que escuchen el mensaje que está basado en la sagrada palabra de Dios, en las sagradas escrituras. Y me gustaría que usted fuera y tomara su Biblia, para que usted compruebe que lo que yo le estoy hablando acá es lo que dice la palabra de Dios, no lo que a mí se me ocurrió decir. No. Es importante, como cuando Pablo llegó de Tesalónica a Berea, porque en Tesalónica tuvo muchos problemas, se fue a Berea, y las personas de Berea que Pablo les predicaba, tomaban sus Biblias para comprobar si Pablo lo que les estaba diciendo era cierto, si Pablo les estaba hablando de la palabra de Dios. Así es que póngale mucha atención hoy. Sí quiero que, si es posible, tenga Biblia en mano, porque hoy es muy importante. Estamos con el tema los ministerios del Hijo. Hemos venido en una secuencia sobre la realidad del Espíritu Santo. Y es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Usted tiene que
saber, porque escuchamos, todos sabemos del Espíritu Santo. Hemos escuchado alguna vez del Espíritu Santo. Pero Pablo, en Hechos 19, llegó a predicar, habían 12 hombres. Y Pablo les dijo, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, está muy bien, eso está muy bien. Pero les dijo Pablo, Juan bautizó en agua, pero yo les vengo a hablar de Jesucristo. Juan habló de Jesucristo, el Cristo, el Mesías, el que iba a venir después de él. Pero Jesucristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y en ese momento Pablo les impuso las manos a esos hombres y fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, quiero hacer una pequeña oración para que sea precisamente el Espíritu Santo el que te hable hoy a ti, el que te instruya, el que te guíe, el que te haga ver la realidad de las Escrituras, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, no soy yo. El Espíritu Santo respalda el nombre de Jesucristo, a Jesucristo, da testimonio de Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que pagó en la cruz del Calvario por usted y por mí, sin acepción de personas. A toda la humanidad envió Dios al Padre. Bueno, esa es la oración para. Amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te doy las gracias por este día, que me pude levantar, que pude ir a trabajar, que pude ir a dejar a mis hijos a la escuela o al colegio, que pude hacer almuerzo para mi familia, que pude compartir con mi familia. Hoy te doy las gracias, Señor Jesucristo. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Yo me hago a un lado porque no soy nadie. Eres tú, Espíritu Santo, el que les hables hoy a ellos para que entiendan, para que todo velo sea quitado, para que tú seas el que los guíes, el que les enseñes la palabra de Dios, que ha sido inspirada por ti, Espíritu Santo, escrita por hombres, pero inspiradas por ti, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Gracias, Padre, porque todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, estamos con la parte número 3 de Ministerios a su alcance. Parte número 3 de los ministerios del Hijo en el programa de Ministerios a su alcance. Los ministerios del Hijo dados por nuestro Señor Jesucristo. Vimos anteriormente los dones dados por el Espíritu Santo, que está en 1 Corintios 12, del versículo 8 en adelante. Ya hemos hecho 2 programas, este es el tercero, sobre los ministerios del Hijo. El primer programa fue muy general y haciendo énfasis en que hoy por hoy son necesarios los 5 ministerios en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, eso es para usted. Los 5 ministerios son para edificar el cuerpo de Cristo y facilitar la misión de Jesús, que nos encargó Jesús. Ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo,
mas el que no crea será condenado. Ojo aquí, la importancia de esto. Es muy importante que usted conozca qué es un apóstol, como lo vimos en el programa anterior, y cuál es la función del apóstol. Hoy estamos con el profeta, que es otro ministerio. Pero usted necesita saber, porque los 5 ministerios es para que usted llegue a esa madurez espiritual, como lo dice en Efesios 4:13. Madurez espiritual. ¿Y para qué la madurez espiritual? Lo dice más adelante, en el versículo 14 y 15 de Efesios 4. Lo dice Pablo muy claro. Para que no llegue a alguien y te enrede. Porque hoy vamos a ver la parte del profeta. Hay un hilo muy delgado. Y usted tiene que tener esa madurez espiritual para discernir de un profeta verdadero a un falso profeta. Porque te pueden estar hablando cosas muy ciertas y no necesariamente vienen del Espíritu Santo. Un profeta, ya para estar en el tema, un profeta es un vocero espiritualmente maduro. ¿Qué significa espiritualmente maduro? Que tiene experiencia, que pasa muchas horas a solas con el Espíritu Santo. Por eso les recomiendo que vean esa serie de Ministerios a su alcance sobre la realidad del Espíritu Santo. Es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Ahí están los programas en su pantalla. Suscríbase, dele me gusta, para que otras personas lo puedan ver y se puedan informar. Si usted no está yendo a ninguna iglesia, usted puede aprender de estos programas de la realidad del Espíritu Santo. Como les dije al inicio, el Espíritu Santo, todos hemos oído hablar, pero en estos programas está diseñado para que usted vea cómo operaba el Espíritu Santo o cómo operó en el Antiguo Testamento, cómo operó en los discípulos, en los apóstoles en el Nuevo Testamento, y cómo está operando hoy en día. Porque si nos vamos a Hechos de los Apóstoles, no tiene, y se los he mencionado otras veces, no tiene final, no tiene despedida, porque es el mismo tiempo del Espíritu Santo, es la realidad del Espíritu Santo. Pero si usted ha creído en Cristo, o sea, usted ha sido engendrado por el Espíritu Santo, y no lo digo yo, lo dice la palabra y ya se lo voy a leer en Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 13. Y también en Juan 3, capítulo 3, versículo 3, ahí habla el apóstol Juan sobre el nuevo nacimiento. Cómo Jesucristo le explicaba a Nicodemo, porque no entendía, cómo nacer de nuevo. Él pensó que era de la carne. O sea, que cómo podía volver él a entrar al vientre de su madre para volver a nacer. No entendía, porque es espiritual. Es un nuevo nacimiento espiritual. Es Dios mismo, el Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Jesucristo somos engendrados por el Espíritu Santo y ya no vamos a ser una criatura, sino un hijo de Dios. Cuando nacemos de la carne, somos criaturas de Dios. O sea, hasta que lleguemos, no importa la edad,
porque Dios no hace acepción de personas. Jesucristo vino para todo. Tanto fue el amor del Padre que envió a su Hijo unigénito, lo que más amaba, lo envió aquí a la tierra para que usted tenga vida eterna. Y estos 5 ministerios de lo que estamos hablando, la esencia de esto es para que usted entienda que usted tiene una vida eterna. Sea criatura o sea hijo de Dios. Hay una diferencia. Pero todos vamos a tener una vida eterna. Porque Dios, lea Génesis, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y Dios es espíritu. Entonces nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo es el canjoncito donde vivimos acá. El espíritu es el soplo de vida que Dios nos dio. Y el alma, espíritu, alma y cuerpo, eso está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Somos espíritu, alma y cuerpo, no lo digo yo, porque se me ocurrió. Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el alma somos nosotros. El cuerpo queda aquí. Y vamos a ser glorificados con un nuevo cuerpo. El que ha aceptado a Jesucristo y ha sido obediente. Ha sido obediente a su palabra. Porque no es solo hacer la oración y ya acepté a Jesucristo. Yo hice esa oración siendo un adolescente en un programa de televisión del evangelista Jimmy Swaggart, que falleció hace pocos meses. Pero no hubo nadie que me diera seguimiento. Entonces, ¿qué pasó? Y me fui al mundo, me fui a beber licor, a todo lo que dice la Biblia refiriéndose en Gálatas 5, 16, refiriéndose a las obras de la carne. Porque no hubo nadie que me instruyera. No hubo nadie que me hablara de Jesucristo. Yo hice esa oración de fe y de verdad, el Espíritu Santo vino. Yo sentí una paz increíble, nunca había sentido, tenía 18, 19 años y nunca se me va a olvidar esa experiencia. Mi primera experiencia con Dios cuando vino el Espíritu Santo a morar en mí. Ahí fui sellado por el Espíritu Santo como propiedad de Dios. Pero no es lo mismo ser sellado que ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando usted pasa tiempo. No os embriaguéis con vino donde hay disolución. Dice en Efesios 5, 18. Mas sed llenos del Espíritu Santo. Para eso son los 5 ministerios. Para ir y arrebatar esas almas. Ir a arrebatar esas almas. Quitárselas al enemigo, al diablo. Porque el enemigo nos odia. Odia al ser humano. Sea usted creyente o sea no creyente. ¿Haya usted aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal o no lo haya aceptado? El enemigo te odia. Odia al ser humano. Y si no, entonces, ¿por qué hay borrachos, homosexuales, idólatras, mentirosos? Y no estoy criticando a nadie. No. Más bien es una llamada de atención para los que se dicen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Dónde están? Hay que ir a traer esos homosexuales, esos fornicarios, esos adúlteros, esos idólatras.
Hay que ir a traerlos, hay que ir a arrebatárselos al enemigo, porque el enemigo los tiene engañado y usted tiene, ya a usted se le quitó el velo, porque muchos años yo fui engañado por el enemigo, muchísimos años. Y pasaron muchos años para yo reconciliarme. Me invitaron a una reunión y vea la religiosidad que todavía, a pesar de que había aceptado a Jesucristo, había en mí, que yo le dije, ¿y eso de qué es? Si es religioso, mejor no, yo no voy. Me dice, no, te voy a invitar a una cena. Era de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Pero como me dijo Evangelio Completo, ya me sonó a religioso. Y es que estamos muy equivocados. Creemos en una religión y estamos muy equivocados. Ninguna religión te va a salvar. No. Quítese esa venda de los ojos. Ninguna religión te va a salvar. El único que te va a salvar y que pagó el precio por ti se llama Jesucristo. Pagó el precio por la iglesia, por su iglesia. Y lo dice en muchas partes de la Biblia. Búsquelo ahí en Hechos capítulo 20, versículo 28. Y se lo voy a leer porque es importante. Hechos, ya se lo he leído otras veces, pero es muy importante. O sea, el tema de hoy estamos viendo lo que es un profeta, pero no he ni empezado todavía con la palabra profeta, no he empezado, porque tenemos que entender para qué son los 5 ministerios. Los 5 ministerios no es para estar jugando a la iglesita y estar alabaré, no es para eso, es para salir a las calles. La unción del Espíritu Santo es para ir a las calles a rescatar a todas esas personas que les acabo de hablar. Idólatras, homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. No es para criticar a esas personas, no. Tenemos la responsabilidad como iglesia de Dios operar en alguno de estos 5 ministerios. Si usted ha aceptado a Jesucristo, es una responsabilidad. Marcos 16:15. Es un mandato del Señor Jesucristo después de resucitado, después de que les estuvo enseñando a los apóstoles 40 días después de resucitado sobre el reino de Dios. Y si usted ha sido o estuvo en otro tiempo en alguna de esas, el diablo lo tuvo engañado en eso y ha sido rescatado, usted es la mejor persona para ir a hablarle a un homosexual, a una lesbiana, le estoy hablando a hombres y mujeres, a cualquiera. O sea, si Dios te rescató de algo, usted tiene la autoridad para ir a hablarle a esa persona y esa persona sea liberada del poder de las tinieblas que lo tiene. Y el pecado más grave es la incredulidad, no creer en Jesucristo. Pecado lo que quiere decir es rebelión contra Dios. O sea, están los mandamientos. Por eso es que hay que serle obediente a Jesucristo para no estar fuera y no estar en rebelión con Dios. Porque Dios te ama, pero aborrece el pecado. Dios es justo y no puede hacer pasar a un injusto por justo, porque Él es justo, Él es santo. Y nosotros como iglesia tenemos esa responsabilidad de ir a las personas y traerlas. Hay muchos, o sea, no solamente es un piedrero, puede ser un empresario muy exitoso, pero hay avaricia en él. Y eso no está de acuerdo
Los avaros tampoco entrarán en el reino de los cielos. Es que es muy serio. Se trata de dónde va a pasar usted la vida eterna. Y estamos a las puertas. Jesucristo viene muy pronto. Estamos a poco tiempo. Muy poco tiempo. Y Jesucristo va a venir por su iglesia. Y ya no va a haber Espíritu Santo para que usted se arrepienta. El tiempo es hoy de arrepentirse. Ahora, ya sea que venga Jesucristo muy pronto o no. Se trata de vida eterna, pero usted puede morir mañana o pasado mañana o hoy en la noche. ¿Y a dónde va a ir usted, su alma? Porque somos eternos, igual que Dios. Dios es espíritu. Somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es eterno. Dios no nos necesita a nosotros. Dios sigue siendo eterno. Sigue siendo Dios Padre, Señor Jesucristo y Espíritu Santo. Él no te necesita. Pero tanto te ama, que envió a su Hijo para darte vida eterna. Pero tienes que creer en Jesucristo, aceptarlo como su Señor y Salvador personal, que ahora al final del programa voy a hacer una oración para que usted reciba a Jesucristo. Pero busque un lugar donde tenga ese crecimiento, porque si no el enemigo te va a revolcar peor. O sea, usted tiene que conocer la palabra. Y si usted de lo que no le gusta no una iglesia, entonces cómprese una Biblia de estudio. Porque a veces vienen cosas en la palabra que cuesta a veces entenderlas. Cuesta a veces. Entonces una Biblia de estudio, y le recomiendo esta, que se llama la Biblia Plenitud. Biblia de estudio Plenitud del Espíritu Santo. Es muy sencilla. Y usted entiende, usted va a entender cada versículo bíblico. Es importante que usted conozca para que el enemigo no te venga a revolcar. Porque el enemigo, como les dije antes, el enemigo te odia. Sea usted cristiano o no sea cristiano, él te odia. Porque él ya fue condenado. Y no quiere irse solo al infierno. Ya él fue condenado. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y se lo voy a leer en Colosenses 2, 14 y 15. Colosenses capítulo 2. Aquí estoy en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Vea lo que dice. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Voy a leer el 15 de nuevo. Póngale atención. Lo que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué son las potestades? Los principados. Es Satanás y sus demonios. Y están muy bien organizados. Pero usted tiene que conocer la palabra para que no sea engañado. Por eso son necesarios los 5 ministerios, para que usted llegue a la estatura del varón perfecto, al nivel de Jesucristo, en una madurez espiritual, en donde no sea llevado como el viento, para allá, para acá,
y vaya a una doctrina, no a una sana doctrina, sino a una doctrina del error. Y el tema de hoy es el profeta. Y todavía ni he comenzado con el profeta. Porque quiero decirles, ¿dónde están esos profetas? ¿Dónde están esos profetas? El profeta confronta el pecado. Por eso el profeta tiene que estar en las iglesias. Porque hay muchas iglesias que están operando. Y hay mucho pecado. Porque no han llegado a la madurez espiritual. ¿Dónde están los profetas? ¿Dónde están los apóstoles, los evangelistas, los pastores, los maestros? Y me incluye yo como evangelista. Estamos trabajando, estamos cumpliendo ese ministerio. ¿O es solamente para que digan yo soy el apóstol fulano de tal? ¿O yo soy el profeta fulano de tal? ¿O yo soy el evangelista fulano de tal? ¿O el pastor o el maestro fulano de tal? No, no es para eso. Es para ir a traer esas almas que el enemigo las tiene prisioneras. Y es su responsabilidad como iglesia ir a traer esas almas. Y no lo digo yo. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, les dijo Jesucristo a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, porque habían más de 500, porque Jesucristo se le apareció a más de 500 después de resucitado. Y me seréis testigo primeramente en Jerusalén, después en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra. ¿Quién es Jerusalén? Jerusalén es tu círculo, donde tú te mueves. Familia, trabajo, vecinos. Es un ejemplo que pone Jesucristo. Pero el Espíritu Santo es para que usted vaya. Cuando llegó el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos 2, ¿qué pasó? Cuando el Espíritu Santo se hace saber, un estruendo, un viento, y llegó mucha gente a ver qué estaba pasando. Y trataron a los apóstoles, bueno, habían 120, habían más de los apóstoles, eran 11 en ese momento, porque ya Judas no estaba. Pero ¿qué pasó? 120 personas recibieron el Espíritu Santo y fueron llenas del poder del Espíritu Santo. Y hablaban en diferentes idiomas y llegaron mucha gente. Pedro se levantó y les habló de Jesucristo, de cómo se estaba cumpliendo, porque eso había sido una profecía, valga la redundancia, del profeta Joel 2:28. Se estaba cumpliendo. ¿Y qué pasó ese día? Les habló Pedro y se convirtieron 3,000 personas, de una sola vez, 3,000 personas. Para eso es el Espíritu Santo. Cuando usted ha nacido de nuevo, usted lleva al Espíritu Santo adentro. Pero yo he escuchado iglesias que están orando por un avivamiento. ¿Cuál avivamiento? Si el avivamiento ya es usted, el Espíritu Santo va en usted, y cuando usted va, van a haber señales, prodigios, milagros, porque es necesario. Y eso está en Hechos 8, cuando Felipe fue a Samaria, habían señales, prodigios, milagros. Eso es para que los inconversos vean que Dios es real. Estamos viviendo la realidad del Espíritu Santo. Ahora vamos más adelante. Hechos 3, Pedro y Juan fueron a la Hermosa, al templo de la Hermosa, y había un hombre cojo de nacimiento pidiendo dinero. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Le extendió su mano, lo levantó, y en ese momento sus piernas, sus tobillos, sus pies fueron restaurados.
Y los sacerdotes judíos los estaban cuestionando. Y los metieron a la cárcel. Pero ellos hablaron con valentía. El Espíritu Santo es para que usted hable con valentía. Salga de ese centro de confort donde usted está y vaya. Vaya donde están esas personas que necesitan escuchar un mensaje, de escuchar que Jesús es real y que pagó su vida. Llámese lo que sea, o sea, ve al Gadareno. Bueno, para terminar con eso de Pedro, en Hechos 3 y Hechos 4. Pedro les habló de Jesucristo. Ya se habían convertido 3,000 en Hechos 2. Y por esta causa de esa conversión, de esa sanidad del paralítico, Pedro habló con autoridad. Pero ¿quiénes son estos hombres? Decían los sacerdotes, y son personas sin estudio, pero llenos del Espíritu Santo. Por eso usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y Pedro predicó, habló la palabra, y se convirtieron 5,000. Eso es lo que se está necesitando la iglesia hoy en día. Los apóstoles iban todos los días a la iglesia y se reunían en las casas también. ¿Y para qué en las casas? Para hablarles de Jesucristo a los que no conocían de Jesucristo. Es un deber. Es la gran comisión que nos ha encargado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es muy importante. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario por Jesucristo, pero usted tiene que saberlo. Mira, hace muchos años yo tuve un programa de televisión, empezando después en el año 2002. Yo me había reconciliado en el año 1995 con el Señor. Estaba en, no sabía mucha palabra, no sabía nada, no sabía cómo defenderme. Abrí un programa de televisión para llevar personas a dar testimonio de cómo era su vida antes de conocer de Jesucristo, cómo conoció de Jesucristo y cómo era su vida ahora. Y resulta que el programa estaba el programa mío era de 12 a 1. De 11 a 12 había un brujo. Seguía el mío de 12 a 1 y después de 1 a 2 había otro brujo. Esos que leían las cartas del tarot y todo, ¿verdad? Y un mes después yo tenía una empresa de seguridad muy exitosa. Y un mes después empiezan a caérseme los puestos de seguridad después de una empresa exitosa. Ya tenía yo 8 años de tener la empresa. Pero por desconocimiento, Oseas 4:6 dice, por falta de conocimiento, perece mi pueblo. Porque nos da pereza, sueño, leer la palabra. Aquí está todo, aquí está la revelación. Entonces yo pregunto, no juguemos más a la iglesita. ¿Dónde están esos apóstoles, esos profetas, esos evangelistas, pastores y maestros? Y sé que hay muchos. O sea, no estoy generalizando. Sé que hay muchos que están haciendo trabajos increíbles. Conozco iglesias. Y voy a mencionar una. No porque el pastor sea amigo mío, ni me gusta hablar de hombres. Pero tengo que decirlo porque tengo que poner un ejemplo. Bueno, en ese ejemplo que puse antes, que me metí en un programa y habían 2 brujos, el enemigo empezó y casi me quiebra la empresa. Perdí muchas cosas, perdí casa, carro, lote.
Porque es una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual. Usted tiene que entender eso. Y repito nuevamente, para eso son los 5 ministerios. Para fortalecer la iglesia. Para que usted sepa quién es en Cristo. ¿Quién es? Que usted es un hijo de Dios. Y se lo voy a leer, porque antes les dije, les hablé del Hijo de Dios, de que somos hijos de Dios, pero usted tiene que saber qué significa ser un hijo de Dios, que somos engendrados por el Espíritu Santo, no porque a mí se me ocurrió decirle que usted nació de nuevo, que usted es engendrado por el Espíritu Santo, no, está aquí, lo que yo estoy diciéndole está aquí. Hoy el tema es el del profeta, los 5 ministerios, pero no puedo desarrollar el tema de profeta antes de que usted entienda todo esto. Tiene que entender por qué son importantes los 5 ministerios. Y si los responsables lo están ejerciendo. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Dios ha existido, Jesucristo ha existido toda la vida. Vean en el 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Pero aquí me voy a lo que me refería en el capítulo 11. En el capítulo 1 estamos 11 al 13. Vea lo que vino Jesucristo. Dice el 11, versículo 11 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, del 11 al 13. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino al pueblo de Dios. En ese momento el pueblo de Dios era Israel. Pero en este momento el pueblo de Dios somos todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Él no hace acepción de personas. A cualquier persona. Y principalmente a esos que el enemigo tiene ahí presos. Y los tiene presos porque no hemos llegado a rescatarlos. Y ya les voy a dar el ejemplo de esa iglesia, se llama Restauración. Casa de Restauración de Almas, que están a la Alajuelita. Y ya están viendo milagros y cosas porque Dios los está utilizando. Todos los días tienen actividades. Martes, cultos de evangelismo. Los miércoles les llevan comida a los indigentes en la zona roja. Y un saludo al pastor Oldemar Canales y su esposa Joana Zamora, que son los pastores de esa iglesia. Lo que estoy poniendo es un ejemplo. No estoy exaltando a nadie, porque yo no exalto a ningún hombre, ni a ninguna persona. Porque el que pagó el precio se llama Cristo Jesús. Jesucristo pagó el precio y vea, se lo estoy leyendo aquí. Voy a continuar. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entienda esto. Tiene que entenderlo. Es muy sencillo. Mas a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que le recibieron? A los que lo acepten a Él como su Señor y Salvador personal. A los que creen en su nombre. Y lo dice en Romanos 10, 9 y 10. Ahí está muy claro también, Romanos 10, 9 y 10. Léalo. A los que creen en su nombre, estoy en el versículo 12, del 11 al 13 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creen en su nombre. ¿Y qué es creer en su nombre? No es solo aceptarlo, es creer en todo. Creer en el nombre de alguien representa todo lo que conlleva esa persona. Creer en Jesucristo conlleva a creer
en todo lo que Él nos ha mandado, serle obediente a Él. Y serle obediente a Él, serle obediente a la palabra. Todos los apóstoles hablan de eso en el Nuevo Testamento. Pero desde antes del Nuevo Testamento, Moisés, considerado uno de los profetas más grandes, hablaba de Jesucristo. Moisés hablaba de Jesucristo. Hablaba de cómo iba a venir un profeta que iba a ser más grande que él. A él escucharlo a él. Y ahora se lo voy a decir dónde está en la Biblia eso. Moisés habló de Jesucristo. Pero aquí estoy para terminar con esto. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Oiga, por eso usted es un hijo de Dios y ha aceptado a Jesucristo. Los cuales, dice el versículo 13 de Evangelio, capítulo 1 de Evangelio Juan, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, o sea, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Es el nuevo nacimiento. Somos engendrados y porque somos engendrados por el Espíritu Santo, por eso somos hijos de Dios. Ya no somos criaturas, como en el principio. Hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Somos hijos de Dios. Y usted sabe que es un hijo, o sea, un hijo de Dios. El enemigo no tiene por qué venir. Si usted tiene esa autoridad, por eso son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Usted tiene que conocer la palabra, llegar a esa madurez espiritual que habla el versículo 13 de Efesios 4. Efesios 4:13. Tiene que llegar a esa madurez espiritual. Sigo con lo del profeta porque hoy el tema es profeta. Pero, como les he dicho anteriormente, aquí no se trata de correr. Si tengo que hacer varios programas sobre el profeta, pues lo vamos a hacer. Lo importante es que usted entienda que es un profeta. Y hay falsos profetas. El profeta falso, y eso no de ahora, eso viene del Antiguo Testamento. Tenemos profetas mayores, profetas menores. El primero, un profeta, hay un hilo muy delgado, por eso usted tiene que tener esa madurez espiritual para usted pesar cuando alguien te profetice algo. Porque un falso profeta te va a profetizar sobre bienestar, sobre que todas las cosas son muy buenas, le va a profetizar cosas bonitas, sobre todo, o sea, que usted va a ser próspero, que usted esto, que usted lo otro, que usted va a tener esto, aquello. Y no está mal. Un verdadero profeta también te puede profetizar eso. Es ahí el hilito, ahí donde usted tiene que tener esa madurez espiritual para saber cuándo es un falso profeta o un verdadero profeta. Un falso profeta nunca se va a preocupar por tu estado espiritual, que es lo importante, que es para lo que vino Jesucristo, para salvar tu alma, salvarte a ti, de que no vayas al infierno, de que pases una vida eterna con Él, porque como les dije antes, vamos a tener una vida eterna, unos en el horno de fuego. El que no sea hallado escrito en el libro de la vida, dice Apocalipsis, será lanzado, arrojado al lago de fuego. Ahí será el crujir de dientes, a una oscuridad, una eternidad.
Por eso los profetas tienen que estar hablando ya de esto, de que Jesucristo viene pronto. ¿Cómo es posible? Bueno, y el verdadero profeta se va a interesar. Te puede, o sea, si el Espíritu Santo lo está usando en ese momento, por eso un profeta tiene que pasar tiempo, horas, son horas con el Espíritu Santo para enseñarte. El Espíritu Santo quiere ser tu amigo. Dios quiere ser mi amigo. Sí, Dios quiere ser tu amigo. Dios quiere que tú lo conozcas, pero tienes que conocerlo aquí en la palabra y pasando tiempo a solas con Él. Lo dijo Jesucristo, cuando vayas a orar, cierra la puerta. Entra a tu habitación y cierra la puerta. Y el Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Pero no se trata de esa recompensa en público, se trata de ir a rescatar esas personas por el que ya Jesucristo pagó, dio su vida, pagó con su sangre. Hechos 20, 28. Y se los iba a leer antes y no se los leí. Bueno, voy a leer Hechos 20, 28. Aquí dice, capítulo 20, versículo 28, Jesucristo pagó, o sea, por su iglesia, con su sangre. Dio su vida. Hechos 20, versículo 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, estamos viviendo la realidad, los tiempos del Espíritu Santo. Usted tiene que comprender eso. Por eso usted tiene que saber quién es el Espíritu Santo, para qué ha venido. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y eso está en 1 Timoteo 4:16, en 1 de Pedro 5:20, en 1 de Corintios 12:28, en 1 de Pedro 1:19. Por eso, Jesucristo pagó con su sangre. Dice que puso obispos para apacentar la iglesia del Señor, la iglesia de Él. ¿Y qué se refiere a obispos? Personas que trabajan para el Señor. Ahí están los 5 ministerios. Esas personas que trabajan para el Señor tienen que ir a salir a arrebatar esas almas. Porque es un precio muy alto que se pagó. Yo me pregunto, o sea, porque Jesucristo dijo que si nosotros no hablábamos de Él, las piedras hablarían por Él. Me acuerdo hace más de 30 años que yo iba a ver a mis papás a Grecia. Los sábados iba a verlos. Y había unas piedras grandotas, gigantescas, que decía: Jesucristo viene pronto. Jesús es el camino. Ya las piedras están hablando hace más de 30 años que yo me acuerdo de eso. ¿Y cómo es posible que hoy por hoy se están dando muchas señales? Y Jesucristo, si usted está muy cómodo como apóstol, como profeta, como evangelista, pastor y maestro, Jesucristo va a usar a cualquier persona. Si usted no está dispuesto a pasar tiempo con Él, y ya lo está haciendo. Está usando a un presidente de un país muy pequeño, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él está, o sea, vea lo que está pasando en el Reino Unido. Hay un ID digital, una identificación digital, que el que no tenga esa identificación no puede tener trabajo, no puede comprar, no puede vender. Y está usando un presidente para encender las alarmas. Yo sé que hay muchos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros que están hablando de eso, lo sé.
Pero ¿dónde están todos? No puedo generalizar porque hay unos que están haciendo el trabajo. El ministerio que Jesucristo les encomendó lo están haciendo. Pero hoy por hoy, un presidente de una nación, de un país muy pequeño, está mostrando y puso en sus redes sociales Apocalipsis 13, donde lo habla ahí muy claro. Ya esta revelación está dada, todo está aquí en Apocalipsis. A los profetas tienen que estar hablándole a ustedes de esa venida de Jesucristo, porque es real. Porque se trata de una vida eterna y como les dije antes, aunque Jesucristo no venga mañana ni pasado, no sabemos cuándo va a venir. Pero usted se puede morir mañana y a dónde va a pasar su eternidad. Se trata de su vida. Jesucristo valora su vida. Jesucristo no le importó cuando se le presentó el hombre gadareno, un endemoniado, tenía una legión de demonios. Y los demonios le dijeron a Jesucristo, los demonios son reales. Y los demonios conocen si usted tiene autoridad en Jesucristo o no. Y los demonios le dijeron a Jesucristo que le diera permiso de ir a los cerdos. Y Jesucristo les dijo que sí. ¿Cuánto cree que valía ese hato de cerdos? Era un montón de dinero lo que valía, pero para Jesucristo lo importante es usted y yo. Era más importante el gadareno que todos esos cerdos, o la pérdida que tuvo el propietario de los cerdos. Y era más importante usted. Por eso, hay gente que está engañada y yo no veo Apocalipsis porque habla de bestias y habla de... Todo eso son simbolismos. Son simbolismos. Usted tiene que entender, hay una revelación dada. Y voy a tener que seguir en el otro programa, porque tengo que hacer una oración antes de el próximo programa de hoy en 8. Vamos a estar viendo más esto, más profundo, porque es muy serio. Muy serio. Jesucristo pagó para darte una vida eterna con Él en el cielo, no en el infierno. Pero nos ha dado el trabajo a nosotros. Nos ha dado el trabajo. ¿Cuánto me queda, Andy? Nos ha dado, me quedan 2 minutos. Voy a hacer una oración para que usted, si no ha aceptado a Jesucristo, lo reciba hoy como su Señor y Salvador personal. Él pagó el precio por tu vida con todo su amor. Fue torturado, fue golpeado, fue crucificado, murió. Sí, pero resucitó al tercer día por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está operando hoy. Pero usted tiene que conocer quién es el Espíritu Santo. Por eso se dio una serie de 13 programas del Espíritu Santo, que usted tiene que conocerla. Usted tiene que saber quién es en Cristo Jesús, que Él pagó el precio. Voy a hacer la oración. Quiero que repita conmigo esta oración, porque no he ni empezado a desarrollar lo que es un profeta. Pero el tema es muy importante, pues se trata de vida o muerte, es un asunto muy serio. Repita conmigo: amado Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hoy me arrepiento de mis pecados. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo. Hoy confieso con mi boca, como lo dice Romanos 10, 9 y 10, hoy confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y creo en mi corazón. Creer es aceptarlo y serle obediente a su palabra. Y creo en mi corazón que el Dios Padre lo resucitó de los muertos. Y ese Dios Padre te va a resucitar a ti si mueres en Cristo Jesús para una vida eterna. Hoy te acepto, me arrepiento de mis pecados y te digo: Señor, ven a mi vida, ven a vivir en mí para tener una vida eterna, y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Gracias, Padre, porque esto lo he pedido en el nombre
de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.